Qué gusto verte a los tiempos. Ya esperaba que el profesor Ramiro me tome las lecciones. Hace tiempo ¿Qué no te veo. pasó? Primero va la profesora Amanda, que no sé si la conoces. Amanda No, no. es una nueva colaboradora nuestra, muy talentosa y preparada. Así que te dejo para que ella te tome la lección. Muy bien. Está bien. Doctor Ron, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Amanda Hidalgo. Gracias por Mucho aceptar la gusto. invitación a la cabina de I-99. Y sí, un poco ya entrando en materia, las declaraciones ayer del ministro de la Gasca, del ministro de Gobierno, que, bueno, decía, un poco dibujaba en el aire la posibilidad de dejar de lado la Asamblea Constituyente dada la mayoría que tiene ahora en el Parlamento. Si bien es cierto, tienen una mayoría, por decirlo, absoluta, algunas votaciones requieren de mayoría calificada, las enmiendas, las reformas parciales, siendo las enmiendas un poco más sencillas, mientras que las reformas parciales más profundas a la estructura constitucional. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones y cuál puede ser el clima político que represente ir a las mismas? Porque la conformación de una comisión, ya hemos visto que no son muy multipartidistas que digamos, también acarrearía consecuencias dentro de lo político, dentro de lo jurídico y como siempre dentro de lo conceptual. Buenos días. Claro, bueno, muchas gracias. Una gran pregunta, compuesta, compleja. La voy a tratar de desmenuzar un poquito. A ver, primero veamos la frecuencia discursiva que se tiene alrededor del concepto Asamblea Constituyente. Desde inicio, la Asamblea Constituyente planteada por el Grupo ADN y por el presidente Noboa fue una estrategia de campaña en contraposición a otra Asamblea Constituyente que era planteada por Revolución Ciudadana. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Dentro de la primera fase de la frecuencia discursiva, antes de la infoxicación, antes de que todo el mundo empiece a hablar de la misma, inclusive Claro. incoherentemente dentro de los propios ADN, digamos que habían algunos ejes, ¿no es cierto? Se hablaba del Consejo de Notables, una constituyente express, y se tenían unos cuatro o cinco temas. Eliminar bloqueos legislativo-ejecutivo, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, la creación Ajá. de zonas francas tecnológicas y un tema de reforma laboral. Hasta ahí nos quedamos. Después de esta fase, la situación es que se empieza a complejizar principalmente por un estudio que se hace de los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Ujú. El pronunciamiento, dos sentencias previas de la Corte Sí. Constitucional que establecen claras limitaciones a una Asamblea Constituyente y además establecen un camino. Ujú. ¿A qué me refiero con el camino? A que tiene que ir, obviamente, a un control de constitucionalidad, no Así solo de es. las preguntas, sino también de viabilidad, es decir, reforma, enmienda constituyente. Y parece que eso, en determinado punto, fue frenando un poco la iniciativa de gobierno. La semana anterior tuvimos otro pronunciamiento de la Corte Así Constitucional es. en el cual se ratificó que se requiere legitimidad democrática, es decir, se requieren asambleístas constituyentes electos. No puede ser un consejo de notables, bueno, eso ya lo sabíamos, pero digamos que eso también frenó las intenciones, en este caso, del gobierno. Y otros temas, ya en el tema de la infoxicación temática, y otros temas que lamentablemente no se lograban consolidar como temática de una constituyente. ¿Por qué? Porque la Corte ya los había revisado previamente y eran materias de, como tú acertadamente lo señalabas, Amanda, reformas de otra índole, es decir, enmiendas constitucionales y reformas parciales, Así es. además de otras que se están tramitando en la Asamblea Nacional, ¿sí? En la Comisión Especializada Permanente de Reformas Constitucionales e inclusive en la comisión, por ejemplo, estas comisiones especiales, temporales, como por ejemplo el tema de las bases militares. Yo creo que eso fue desinflando poco a poco la idea de la constituyente, pero fue decisivo, en este caso, la formación del bloque ADN más los aliados, en este caso Pachacutic y algunos independientes que iban migrando al bloque ADN. ¿Qué va a permitir? Y hoy tenemos una sesión trascendental que es en la cual se van a distribuir las mesas, las comisiones y las presidencias de las mismas. Se hablan de fiscalización, las dos económicas y de la de justicia y estructura del Estado, pero ahí viene una trascendental que todavía está tras bastidores, ¿sí? Que es la de reformas Así constitucionales, es. ¿sí? Entonces, la Comisión de Reformas Constitucionales va a ser trascendental porque ahí es donde se pueden manejar estas iniciativas de modificación constitucional para no ir a una constituyente. Y además, el riesgo más alto, cuatro procesos electorales Así en el es. caso de una constituyente, con un coste aproximado de 320 millones de dólares, sin asegurar que la composición de la constituyente sea controlada en este caso por el gobierno. Y Ujú. luego, en la selección nuevamente de asambleístas, tampoco. Ningún rey empeña su corona. Así es, doctor. Y sobre esto, para los ciudadanos que se van enlazando a la señal de I-99 hasta ahora.
también hacer esta distinción entre la capacidad o el rango de maniobra que tiene la enmienda comparada con la reforma parcial. Porque si bien hay lugares comunes en el debate actual sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación del Consejo de la Judicatura y las competencias que aquellos tienen para que recaigan en otras estructuras, por ejemplo, en el caso del CPCCS, para que sea la Asamblea quien elija a las autoridades de control. Bueno, hay una diferencia entre lo que puede modificar cada una de estas vías, porque si bien la enmienda no puede alterar la estructura del Estado, la reforma parcial sí podría, pero igual de la misma manera, ambas tienen una votación y la otra dos debates en la Asamblea y se necesita una mayoría calificada, que para quienes nos escuchan es diferente a la mayoría absoluta. La calificada requiere 2/3 del componente y la absoluta requiere solo la mitad más uno de los 151. Hoy por hoy el gobierno tiene una mayoría absoluta y le faltaría todavía llegar o conseguir poder político transformado en votos dentro del Parlamento. ¿Cómo podemos nosotros pensar o en qué vías podríamos nosotros afianzarnos dentro de la materia constitucional para reformar la estructura del Estado y que sea posible, viable y en el plazo adecuado para que esto no tome los 4 años de gobierno? Las vías no lo dictamos ni tú, Amanda, ni Sí, yo, ni claro. Ramiro, Ajá. ¿sí? Ni los juristas, Ujú. ni las Sino el opiniones. Las presidente, dicta la calificado Corte por la Corte. Constitucional. Exactamente, ¿sí? Y digamos, y mira, la distinción que tú haces es muy asertiva, muy asertiva. Estos se denominan los umbrales de complejidad, Ujú. ¿sí? La enmienda constitucional, que además tiene un trámite bastante más sencillo, con una votación de mayoría absoluta, no mayoría calificada, Ujú. ¿sí? Por la complejidad y por los temas que puede tratar, digamos que está en el umbral número 1. ¿Sí? Es un trámite mucho más rápido dentro de la comisión, es un trámite de votación de salida solo con una mayoría absoluta Ujú. y entra una codificación. ¿Qué es lo que no puede topar la enmienda constitucional? Temas de derechos, garantías o formación de la administración Ujú. pública. Pasemos al umbral número 2, ¿sí? Que es la reforma constitucional. 2 debates, además mayorías calificadas, pero además, ¿sí? Súmale el tema de la consulta popular de salida. Es decir, cualquier reforma parcial de la La Constitución ratificación. que se tramita en la Asamblea Nacional con 2 debates con mayorías cualificadas, pero además requiere de un proceso electoral que nos consultarán a los ecuatorianos y nos dirán, ¿está usted de ¿Está de acuerdo con esta acuerdo? reforma? Y nosotros iremos a votaciones. Umbral número 2, en ese se puede tocar, o mejor dicho, no se puede tocar nuevamente derechos, garantías, pero se puede modificar a la administración pública, no dentro de la estructura funcional. Es Así decir, no es. puedes eliminar funciones, ¿sí? Pero puedes modificar más o menos lo que pretendió hacer el expresidente Lazo con el tema de la Asamblea y el régimen concursal. Y el tercer umbral, el de la Asamblea Constituyente no plenipotenciaria, sin plenos poderes, es el que te permite hacer una remodificación total de la administración pública, nuevamente sin topar derechos ni garantías, ¿sí? Y ese sí es un proceso largo, ¿no? Proceso electoral de entrada, es decir, de consulta popular, luego selección de asambleístas constituyentes, luego votación de la Constitución y luego nuevamente selección de autoridades. Entonces, esos son los umbrales de complejidad. ¿Cuáles son los caminos? Como te decía, ¿no? El presidente puede presentar todas las intenciones de reforma constitucional, Ujú. eso va a ir a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional nos dirá, esto es enmienda, esto es reforma, esto es enmienda, esto es reforma. Y con esa excitativa más del dictamen, nos vamos a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional la comisión tratará de acuerdo a lo que se ha pronunciado la Corte Constitucional. Esas son las vialidades. ¿Cuál es lo más rápido? Obviamente la enmienda, pero no depende del presidente que quiera que esto sea enmienda y esto sea reforma. Nos va a decir eso la La Corte Corte Constitucional. Y Constitucional. mira, sí, que se ha caldeado los ánimos en el tema de la Corte Constitucional. Ahí el diálogo digital hacia la Corte Constitucional era bastante fuerte, ¿no? Recordemos que igual en 2 semanas, la Semana de la Justicia Constitucional en el Ecuador, Sí, pero hay mucha tendencia a la criticidad de la Corte Constitucional justamente por los procesos que se podrían devenir en cuanto a esta formación. Yo creo que esa complejidad viene un poco desinflando la idea de la constituyente, ¿no? El tema económico, el tema de no tener un control político, pero además el tema jurídico, este tema jurídico que no permitiría que sea una carta abierta para reformar los temas, pero además la vialidad que tiene que dar, en este caso, la Corte Constitucional. por supuesto, de acuerdo. Yo también coincido en que
el tema de la viabilidad, la estructura, el camino jurídico a seguir, es una de las razones por las cuales esto ya se desinfla, más allá de la mayoría en el Parlamento y más allá de que esto no fue una propuesta desde inicio de campaña, sino algo que se creó ya en la última fase y que fueron llamando a voceros para insertar la idea en el debate público a ver cómo se medía, pero al final, si encuentran la manera en la Asamblea, claro que sería preferible desistir. Le paso con Ramiro Cepeda. Gracias, doctor. Esteban, ¿sí Bien, vio lo que muchas le gracias. dije que le iban a tomar la elección? ¿Vio lo que le dije? Literal, literalmente, sí, sí, sí. No, que no. Hay 99 que venir, bien repasado, bien estudiado, Ramiro. Es verdad. Vamos al tema aritmético. Yo creo que el presidente hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿ya? Y lo que tiene ahora no es solo la mayoría absoluta. La mayoría calificada yo creo que soterradamente está lista y como tú lo dices, hoy vamos a ver en el parto y el reparto, ¿ya? Digamos que tienen la mayoría primero absoluta. ¿Qué se puede hacer con la mayoría absoluta y qué se puede hacer con la mayoría calificada? No legalmente, sino viendo los actores que van a conformar esas mayorías, qué es lo factible de poder tramitarse sin que enerves los ánimos y sin que le dejes escozor a los socios parlamentarios de hoy. Mira, partimos siempre, mira, la misma pregunta siempre me la hacen en unos ejercicios de práctica parlamentaria, ¿sí? Y yo simplifico siempre la respuesta en este sentido, Ramiro. ¿Qué se requiere con mayoría cualificada? Dos cosas trascendentales. En el ámbito de fiscalización, el juicio político. Para eso requieres una mayoría cualificada, ¿sí? Para calificar, en este caso, un juicio político en el Pleno y también para la votación, en este caso, remoción y censura de la autoridad. Eso es lo más complicado. Y lo segundo es lo que decíamos con Amanda, el tema de las votaciones para las reformas parciales. Esas dos son las principales funcionalidades que tienes de una mayoría cualificada. Ahora, ¿hay una línea de fiscalización y juicios políticos? No. ¿Por qué? Porque salimos del gobierno del propio presidente Noboa, de 1 año y medio. Y los ministros, en este caso, de Lazo, de Moreno, de Correa, ya no pueden ser sometidos a juicio político porque han pasado el año de Ya funciones. precluido. ¿Sí? Precluido, como tú bien lo dices. Entonces el tema de juicio político no se te vuelve funcional. Puedes iniciar juicios políticos a otras autoridades, ¿no? Consejo de la Judicatura, CPCCS y demás. Pero digamos que tendrías en ese caso una mayoría cualificada para el tema de los juicios políticos. Y el otro tema es lo que decía Amanda, ¿no? Las reformas parciales. En este punto, no tan necesarias, Ramiro, porque las reformas parciales de la Constitución tienen un proceso en la comisión específica que todavía va a demorar unos 3, 4, 5, hasta 6 meses hasta tener este texto. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, Pero vamos con las mayorías ya absolutas. hay camino andado, perdóname que te interrumpa, ya hay camino andado de ciertas reformas parciales que podrían irse resolviendo sobre la marcha. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tienes tú en el canasto? Mapeado. Ajá. Mira, dentro del mapeo de las posibles reformas que se tienen, igual dentro de un ejercicio de descartes, está quedadísimo, pero eso no se manejó en el tema de la comisión especializada permanente, sino en una comisión especial, el tema de las bases militares, la inserción de bases militares en el Ecuador, ¿sí? Eso está quedado, se intentó poner en el último debate, pero no tenemos un conocimiento de en qué pasó. De ahí hay otras propuestas, de hecho hay unas propuestas bastante soslayadas, como por ejemplo la eliminación del CPCCS, que ya se está tramitando en esta comisión, ¿sí? Y teníamos una tercera de importancia, pero ya se me va a venir mientras dialogamos, no, ahí sí medio puntaje nomás, Ramiro, contigo, porque se me fue Sí. la tercera opción. Pero sí, entonces, la comisión, ¿qué es lo que pasó con esta comisión especializada? Eso sí te digo que se generó una dispersión. Y fue una dispersión provocada e innecesaria porque no se tenía el control político de la misma, ¿sí? Por esto tuvimos las comisiones, en este caso, temporales o coyunturales, que trataron los temas de las reformas y otras que se quedaron y se dieron vueltas y demás. Entonces yo creo que el ánimos dentro de este legislativo fue no proponer estas o no sacar estas reformas o enmiendas para hacer un solo paquete de cara a este nuevo periodo gubernamental. Te la debo el mapeo, invítame en 2 semanas porque la próxima semana no puedo por una cirugía, pero en 2 semanas te debo el mapeo y te digo cuáles son los que se tramitó y no se tramitó en esta comisión. Ya, y las en el tema de la mayoría calificada, ya sacaste los juicios políticos, también hay temas andando, también hay temas andando. El tema que yo creo que lo que podemos estar de acuerdo, y te voy a dar temas,
para ver cuáles podemos encuadrar. Primero, creo que nadie está, a excepción de los que están en la minoría, de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y volverle a dar las facultades al Congreso y al Ejecutivo de tener una responsabilidad compartida. Este tema segundo que te voy a dar no lo he visto todavía, pero creo que estamos todos de acuerdo en que para fortalecer la dolarización habría que hacer una estructura financiera independiente de control financiero y de administración de la cosa financiera independientemente de las autoridades de turno, y que sea como en otros países, que el tema de la moneda y de la estabilidad financiera de un país se maneja orgánicamente e independientemente por especialistas. Eso yo creo que es un tema en el que todos estamos de acuerdo. Y un tercer tema en el que todos estamos de acuerdo es en la seguridad social, que hay que tener una reforma profunda, pues está cantado que la seguridad social está cuesta abajo a mi rodada, como dice el tango, y que en un futuro no muy lejano va a colapsar. Y súmale también la reforma laboral, Ramiro. Sí, la reforma laboral Sí, que sabes por podría qué no te entrar la ahí. puse, Esteban, porque tienes actores como Pachacutic, ya que para ellos es un tema Una conceptual, es línea un roja. tema, es una línea roja, y tienen 6 votos que son gravitantes, a menos que los logre cambiar esos 6 votos por otros 6 que los pueda extraer de alguna bancada de minoría. Pero ¿sabes cómo lo compensa, Ramiro? Porque dentro de la frecuencia discursiva que el presidente Noboa tuvo y el ministro de la Gasca tuvo en campaña, se habló de una dotación de mayor autonomía a los pueblos y nacionalidades a través de representaciones autónomas, perdón la cacofonía. Entonces yo creo que esa sería una manera de contrarrestar o en este caso tener los votos de Pachacuti. O sea, sobre la base de esos temas, clarísimo el tema del CPCCS, que ya sabemos que es una institución colapsada, vacua, vacía y que lamentablemente no nos da los resultados. El tema de las bases militares hay que sumar lo que eso está en trámite y también se hablaba de un tema de seguridad. Ojo que aquí entran dos subtemas en el ámbito de seguridad, Ramiro, que es primero recodificar la Constitución sobre la base de la consulta popular previa. ¿Sí? Recordemos que hasta ahora no tenemos un texto recodificado. Ajá. ¿Sí? Después de los resultados de la consulta Popular, popular, donde ya no se requiere estado de excepción para la colaboración militares-policías dentro del ámbito de seguridad. El tema del fortalecimiento y declarar el dólar como moneda oficial, tema de la dolarización, la estructura financiera, de intermediación financiera bancaria independiente, también fue un tema tratado, el tema de seguridad social. La reforma laboral, mal o bien, sí fue metida dentro del seteo de agenda. Se hablaba del empleo juvenil y demás. Hay temas de educación, Ramiro. Sí, hay temas de educación, Ramiro, que yo creo que posiblemente el presidente los va a retomar, principalmente la independencia que vendrían a tener las universidades, por ejemplo, número uno, el tema de las acreditaciones, en el tema de educación superior, en el tema de educación primaria y secundaria, la eliminación de los perfiles únicos y el siempre discutido examen de bachillerato, ¿sí? Se hablaba de eficacia en la gobernanza, eso es un tema demasiado amplio o transversal que no sabemos cómo se lo va a lograr. Ese es El tema de los bloqueos, muy complejo. además es programático, Ramiro, todavía es demasiado amplio, ¿no? Y el tema de eliminación de bloqueos de ejecutivo legislativo. Yo no sé si ahí se van a tocar los juicios políticos, yo no sé si ahí se va a tratar el tema de las leyes en materia económica urgente. Eso es uno de los temas. Zonas francas tecnológicas también, eso es un tema de soberanía que puede ir con el tema de seguridad al mismo tiempo. Y en el tema de economía y estabilización de las balanzas, eso, mea culpa, no manejo temas económicos, Ramiro, zapatero a tus zapatos. Eso es lo que tengo yo dentro del mapa, aparte de los temas que tú has planteado. No, no, no. Ah, y obviamente, un tema interesantísimo. Ese era el tercer tema que me faltaba. Ya yo sabía que me iba a venir a la cabeza. El tema del financiamiento de las organizaciones políticas, Ramiro. políticas. ¿Sí? Ya. La eliminación del financiamiento público hacia las organizaciones políticas en campaña y fuera de ella. Ese era el tema que se me quedaba en el tintero. Te voy a poner una pregunta y es ya de apreciación. Y se la pregunto al abogado en ejercicio, a quien opina de temas constitucionales. Yo estoy viendo, y quiero ver qué es lo que tú estás viendo,
una corte constitucional un poquito más política que las anteriores. ¿Tú estás viendo algo parecido a lo que yo estoy viendo? A ver, interesantísima la pregunta, interesantísima la pregunta. De hecho, te voy a citar como ejemplo, ¿no? El juez Benavides Ordóñez, profesor, amigo, colega de la propia universidad y casa de estudios, alguna vez en alguna discusión en la Universidad SEC hablábamos del rol político de los jueces, sobre la base de la teoría del constitucionalismo latinoamericano. Sencillo, él nos decía, experiencia de la Corte Constitucional Colombiana. El juez constitucional en cortes constitucionales que no hacen, que hacen control constitucional, obviamente, pero que hacen determinaciones gubernamentales sobre la base de sus pronunciamientos, van a tener un tinte político, ¿sí? Las cortes, en este caso constitucionales o tribunales constitucionales, no deberían tenerlo, pero es indefectible que haya una carga política, principalmente de visualización, visión y entendimiento del Estado. Sí, hay tendencias corrientes, no solo políticas, sino también dogmáticas por las apreciaciones que tienen los jueces. Esa carga es indefectible, siempre la vamos a tener. Ahora, hablemos de esta Corte Constitucional. Todavía no puedo ver cómo está andando esta Corte Constitucional, porque mira lo que pasa la semana anterior, ¿sí? Cuando tuvimos en este caso la exacerbación de la Asamblea Constituyente, dictamen. La Asamblea Constituyente debe cumplir estos 4 requisitos, principalmente el tema de la legitimidad democrática, y lo dejó clarísimo. Además del tema de la viabilidad, como le decía Amanda, 2 pronunciamientos de la Corte, y que en este caso el tema de la propuesta de la Constituyente tiene que ir a la Corte. Y ahí fue un frenón, en este caso, de la propuesta gubernamental, o si le queremos ver desde un tema mucho más laxo, unas luces a la propuesta gubernamental. Hasta ahí la primera parte. Vámonos un poquito hacia atrás. Antes de la reestructuración de este pleno de la Corte Constitucional, sí tuvimos 2 actuaciones políticas. Y te voy a decir cuál principalmente: la de la restricción y prohibición de utilización de teléfonos celulares el día de las elecciones. Sabemos, y como siempre, inclusive contigo lo dijimos, recuerdo la entrevista, Ramiro, decíamos, nadie puede estar en contra de la seguridad de los ciudadanos ecuatorianos, ¿sí? Pero no es la vía ni es la forma. Ahí fue bastante laxa la Corte Constitucional. Y previamente, con la consulta popular, también fue muy laxa la Corte Constitucional al permitirle al presidente realizar consulta popular sin el texto de la consulta, sino con la perspectiva de presentar un proyecto de ley. 4 preguntas, de las cuales se tramitaron solo 3 proyectos de ley. Y en estados de excepción también laxo. Recordemos que en la primera parte de los estados de excepción se dijo, de hecho el ex magistrado Herrería, es una sentencia bastante emblemática, dice, no es necesario probar los estados, en este caso las situaciones calamitosas del estado de excepción, sino de la percepción, que luego los otros jueces la modularon, ¿sí? Entonces digamos que fue en un tira y afloja en la primera parte gubernamental del presidente Noboa, más favorable al presidente Noboa. Ahora, te digo, con la nueva conformación todavía es difícil ver una línea, pero la sentencia, el dictamen, perdón, de la semana pasada, en la cual se establecieron los requisitos claves de la constituyente, hay que interpretarlo o como luces o como frenón. Yo te diría tal vez inclusive un poco más como frenón, ¿sí? Y ahí te diría que los actores de la Corte Constitucional, los jueces de la Corte Constitucional, Son en actores. este caso van a ser bastante, sí, no son actores. Los jueces de la Corte Constitucional dejan de ser un actor político, sino más bien es un tema de luz. Creo que esa es la nueva tendencia de la Corte, ¿sí? Por las críticas de esta última fase del último periodo. Creo que eso es lo que te podría comentar. Veamos, ojalá que tengas una voz de verdad. Yo veo otro camino, pero en todo caso, para eso, Pero cuéntenos, Ramiro, tú también nos das luces. por sus actos los conoceréis, ¿no? Entonces, sigamos viendo. Desde que Carlos Solorza nos dijo que los jueces hablan a través de sus providencias y él hablaba después, y ya sabemos qué antecedentes tuvo y qué reacciones tuvo. Esteban, siempre agradecerte, tus criterios son esclarecedores y entrevistas siempre son enriquecedoras para nuestra audiencia. Que tengas un buen día. Buen fin de semana, Ramiro, Muchas siempre es un gracias, gusto. doctor. Amanda, un gusto conocerte. Buen día. Gracias, muy amable. Igualmente, abrimos el espacio de las menciones publicitarias para decir, ¿sabe qué? Atención, amantes del shopping, el Centro Comercial Malecón es tu destino ideal. Descubre las últimas tendencias
en moda y las innovaciones tecnológicas más recientes a precios insuperables. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu estilo y equiparte con lo último de la tecnología. Ven al Centro Comercial Malecón, que queda en el Malecón 2000. Y Amanda agasajó a su mamita este domingo y la va a seguir agasajando porque para ella todos los días son Día de la Madre y le lleva el desayuno, que adquiere los insumos en su tienda de abastos de confianza y todo lo paga con Pacific Card. del Banco del Pacífico. Pacific Card te acompaña a regalarle momentos inolvidables a la autora de tus días, y ya se viene después